El mensaje que les traigo esta mañana se titula ¿Quién va a tirar la primera piedra? Y es por eso que les he traído piedras. Y el punto de mi mensaje en sí es que no debemos juzgar, no debemos condenar a nadie. ¿Qué es juzgar? Juzgar quiere decir formar una opinión sobre alguien, sobre una persona o sobre algo, un evento, una circunstancia, en fin. Juzgar también implica castigar mediante un juicio. Juzgar quiere decir dar un veredicto mediante un juicio. Pero para entender mejor lo que es juzgar es dar un veredicto mediante un justo juicio. Eso es lo que hace un creyente. Dar un veredicto involucrando justicia, ser correctos. La historia que les voy a leer está en Juan 8, los versos 2 al 11. La versión Dios habla hoy. Y al día siguiente, al amanecer, Jesús volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para poner a Jesús a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, Jesús se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Bendita sea la palabra del Señor. Les traigo este mensaje este domingo porque es posible que este evento de la mujer adúltera ocurrió antes del domingo de resurrección. Y para este momento Jesús ya sabía que su vida estaba en peligro de ser condenado a muerte. Y Jesús tiene una actitud desafiante, pero no en una manera negativa. La actitud de Jesús es totalmente contraria a la actitud de una persona que sabe que pronto va a morir. Jesús no tiene miedo. Jesús no huyó. Bendito sea nuestro Señor. En los versos 3 y 4 dice que los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. Y la pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Cuando estudiamos la Biblia, y muchas veces al predicar la palabra del Señor, hacemos preguntas. Y una pregunta con la que quiero empezar es:
¿Quiénes estaban presentes en esta historia que les acabo de leer? La primera persona, siempre lo pongo primero, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, al que alabamos y bendecimos y le damos gracias por todo lo que Él ha dado por nosotros, por ese gran amor que tiene por nosotros, aunque somos pecadores. Los siguientes que están presentes es un grupo de personas. La Biblia no dice cuán grande era este grupo, solamente dice que estaba Jesús enseñando a un grupo de personas. Yo diría, quién sabe, eran por lo menos 25 personas. Es posible que eran muchos más y desde tempranito. ¡Qué hermoso! Las siguientes personas son los maestros de la ley y los fariseos. Y estas personas se atrevieron a interrumpir a Jesús mientras enseñaba, lo que demuestra que ellos no le tenían respeto. El Nuevo Testamento nos da a entender que los fariseos también cometían adulterio. Pero miren lo que hacen en su hipocresía. Ellos pretenden castigar duramente su pecado oculto de ellos mismos. Como en muchas culturas y a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres encubren el pecado de otros hombres, pero no actúan así con una mujer. La mujer es duramente castigada. Y hermanos, hermanas, sí, yo estoy haciendo una diferenciación clara del trato de un hombre hacia otro hombre, que es diferente el trato para la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre que cometió adulterio con esta mujer no está presente. Y se supone que la cogieron en el acto de cometer adulterio, pero él no está. Mucha hipocresía. La ley de Dios decía que tanto el hombre como la mujer que estaban cometiendo adulterio deberían ser muertos a pedradas. Pero una vez más, él no está presente. Y es muy posible que él estaba siendo protegido por el resto de los hombres. Lamentablemente, esto hasta el día de hoy y desde el principio de la humanidad ha sido así. La siguiente persona que encontramos en esta historia es la mujer acusada de adulterio. ¿Qué querían los fariseos con esta mujer? Que fuera condenada, porque ellos ya la habían juzgado. Ellos querían que esta mujer fuera castigada, que muera. Pero también ellos incluyeron la vergüenza pública como parte del castigo contra esta mujer. Los hombres sin compasión quieren castigar, siempre buscan castigar a la mujer o a una persona que está en falta. Y ellos lo hacen de la forma más dura posible. Critican con crueldad, la juzgan duramente y condenan hipócritamente, sin mirar el pecado de ellos mismos. Hermanos, hermanas, esta historia aconteció y Juan preservó esta historia de manera escrita para que nosotros sepamos cómo Jesús trata a una persona pecadora. No trata a Jesús como el resto de esos hombres en aquel tiempo. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, eres parte de esta historia, porque Dios nos está hablando hoy. Los versos 5 y 6 dice: en la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas
de mujeres. Y sí, es correcto. La ley de Moisés efectivamente ordenaba que se matara a pedradas, pero una vez más les digo, no solo a la mujer, sino también al hombre. Yo soy de Bolivia, estamos en los Estados Unidos. Yo no puedo imponer mi ley a nadie. Yo tengo que aprender las leyes de aquí y vivir de acuerdo a esas leyes. Y mejor todavía si están de acuerdo con la ley de Dios. Pero si yo soy una persona que ha venido a dominar este país, a conquistar este país, voy a imponer mi ley. Las cosas se van a hacer como yo diga. Y esos eran los romanos. Los romanos habían venido a conquistar Israel y ellos habían impuesto su ley. Así que la ley de Moisés ya no estaba en vigencia. Trajeron a la mujer para que Jesús decidiera algo acerca de ella. Ahora, si Jesús confirmaba la sentencia de los fariseos de matar a esta mujer, entonces Jesús estaría en directa oposición a la ley romana. Los romanos no castigaban el adulterio. En este país, hasta hace unos años atrás, todavía sí se castigaba, pero no tan duramente. Hoy no. No hay casos por adulterio, a no ser que sea para divorcio, pero no hay castigo. Y eso sí era con los romanos. Ellos decían, ok, tú verás cómo solucionas tu problema con tu familia, pero legalmente no hay nada que hacer. Ahora, si Jesús se negaba a condenar a esta mujer, entonces Jesús hubiera estado en directa oposición a la ley de Dios. Los versos 7 y 8 dice: luego, como seguían preguntándole, Jesús se levantó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al llegar, les entregué una piedra. Yo quiero pedirles, por favor, que tomen esta piedra en su mano. Hay reglas cómo se debe matar a una persona a pedradas. Hay reglas acerca de la piedra. Yo no puedo usar una piedra pequeña. Tiene que ser una piedra que quepa en mi mano, que la pueda agarrar bien. Algunos de ustedes tienen piedras más grandes, pero todavía cabe en su mano. Una piedra grande puede hacer mucho daño. También hay reglas cómo se tira la piedra. Yo no puedo tirarla y que nada más ruede por ahí. Yo no la voy a tirar cerca de donde está la persona que tiene que morir. Tampoco le iba a tirar de manera que le llegue, pero se le caiga fácilmente. Esta piedra se la tenía que lanzar de tal manera que le llegue a esa persona y la lastime. Si fuera posible que le rompa huesos y eventualmente estas pedradas la iban a matar. Hoy en día, 2024, todavía se practica el apedreamiento y la mayoría de las víctimas de apedreamiento son mujeres y la mayoría de las veces han sido injustamente condenadas a morir de esta manera. Ahora, ¿quién va a tirar la primera piedra? Los testigos tenían la obligación moral de lanzar la primera piedra. Y si estos eran falsos testigos, imagínense el cargo de conciencia que tendrían de haber acusado a una persona falsamente. Pero hay hombres que han asesinado su conciencia y por
por dinero acusan falsamente, y es así como hay mujeres en los países musulmanes que son asesinadas de esta manera, falsamente acusadas. ¿Quién es la segunda persona que tira la piedra? Es el esposo, porque se lo considera la víctima. Algunas personas dirían, sí, con rabia, por vengarse de ella, le debe tirar con fuerza. En muchos de los casos, cuando es algo legítimo que la mujer haya cometido adulterio, ese hombre todavía la ama. Ese hombre quisiera perdonarla, pero hay una obligación moral de que él también tire la piedra. ¿Quiénes son los terceros? El padre, la madre, los hermanos, las hermanas de la mujer adúltera, e incluso si tiene hijos, ellos participan de este apedreamiento. Ellos no lo hacen porque quieran matar a esa mujer, sino que lo hacen como una obligación moral. O al menos esa era la idea. ¿Quiénes son los siguientes? Los maestros de la ley, las autoridades, los jueces. Ellos son los siguientes que deben asegurarse que se cumpla la ley, y ellos lanzan también la piedra. Quintos son el resto de la comunidad. Todos en esa comunidad participan del apedreamiento de la mujer adúltera. Algunos sí lo harán con rabia, otros con mucho miedo, porque están participando de la muerte de un ser humano. Los últimos, que sorprende a muchos, que los niños también participan de un apedreamiento. Y como les dije anteriormente, puede que entre esos niños están los hijos, las hijas de la mujer adúltera. Y según las condiciones que Jesús puso, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Nuestros niños, ¿quién de ellos tienen pecado? Son inocentes, pero pensar que ellos también participan de este apedreamiento es perturbante. Y aunque no lancen la piedra, los niños participan porque ellos son los que recogen las piedras. Ustedes se deben preguntar, ¿cuántas veces hay que lanzar la piedra? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuántas veces sea necesario se lanza la piedra hasta que ella muera? Y todos son testigos de este evento. Hermanos, hermanas, me gustaría por un momento que consideren lo que estoy a punto de decir. Nosotros somos pecadores. Nadie es perfecto. Sin embargo, nos creemos con el derecho y la autoridad de juzgar, de criticar, de condenar. Nosotros somos los que tomamos la piedra y la lanzamos sin compasión. Lastimamos hasta nuestra propia familia. Lastimamos a nuestros seres amados. Al juzgar a un pastor, a un líder espiritual, lo estamos lastimando. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces han lanzado ustedes esa piedra a una persona sin conocer bien la historia completa? Eso se llama juzgar equivocadamente, injustamente. En este pasaje recordemos que Jesús les da una condición para tirar la primera piedra: no tener ninguna culpa, estar libre de pecado. Y en el verso 9 dice, al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse
y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. El plan de los fariseos era condenar a la mujer, que muera. Pero todo tenía la intención de ponerle una trampa a nuestro Señor Jesús. Y Jesús tornó esa convicción de culpa sobre ellos mismos. Si estás libre de pecado, lanza la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado? Vinieron con la intención de acusar, de tener algo para acusar a nuestro Señor Jesucristo, pero ellos mismos se tuvieron que acusar a sí mismos porque ninguno de ellos estaba libre de pecado, ninguno era libre de culpa. Jesús dijo: aquel que no tiene pecado. No solamente el pecado del adulterio, ningún pecado. El punto para Jesús no era el adulterio, ni tampoco era el castigo. Hay religiones que tienen listas de los pecados o de las cosas que ellos consideran pecados. Encontré una que tiene más de 600 cosas. Esa es su lista de pecados. En algunas culturas, en algunas sociedades, en algunos países, hay ciertas cosas que se consideran pecados, pero cuando uno va a otro lugar, ellos dicen: no, eso no es pecado. Así que quiero hacer una aclaración. Estamos hablando de toda ofensa contra Dios, toda ofensa contra otra persona, basados en la palabra de Dios. Así usted no tendrá duda de lo que es un pecado, no importa dónde usted vaya, no importa cómo estén cambiando las leyes donde usted viva. Romanos 3:23, la primera parte dice: por cuanto todos han pecado. El punto es que nadie tiene derecho ni autoridad de juzgar a otra persona. Y esto no ha cambiado. No hay nadie que tenga el derecho de juzgar ni de castigar a otra persona. Jesús, siendo santo, sin pecado, Él debería tener derecho de condenar a esta mujer. Pero ¿qué dijo? Yo no te condeno tampoco. Y es irónico ver que Jesús, que no tenía ninguna culpa, unos días más tarde iba a morir condenado con falsas acusaciones. Pero lo hizo para que nosotros, que sí tenemos culpa, que sí tenemos pecado, podamos a través de su muerte recibir el perdón de los pecados, para que no vivamos más con culpa. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Jesús no vino a condenar a nadie. En Juan 12:47 Jesús dijo: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no soy yo quien lo condeno, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Palabras de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué nos dice la Biblia de juzgar a los demás? Mateo 7. Jesús dijo: no juzgues a otros. Hay algunas versiones que simplemente lo ponen: no juzgues. Hay otras versiones dicen: no juzgues a nadie, para que Dios no te juzgue a ti, mi hermano, no te juzgue a ti, mi hermana. Y Jesús continúa y dice: pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes dan a otros, Dios les dará a ustedes. En otras palabras, que si juzgas incorrectamente, también a ti te van a juzgar incorrectamente. No quiero confundirles, pero
En ciertas situaciones es correcto juzgar si eres una persona madura. Y si conoces bien la palabra de Dios, la única manera que tú puedes juzgar a alguien es basado en la palabra de Dios, no en la cultura, no en tu opinión, no porque has escuchado a alguien, no porque alguien te ha manipulado para que juzgues mal a otra persona o situación. Hay un procedimiento bíblico para juzgar a una persona. La Biblia dice con 2 o más testigos. Números 35:30, Deuteronomio 19:15 y 1 Timoteo 5:19. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, mi hermano, viene con un cuento de mi hermanita, usted es solo un testigo. Y eso no es suficiente. Yo tengo que cerciorarme que lo que él me ha dicho de usted es verdad. ¿Y cómo me voy a cerciorar? Yo no voy a ir donde el hermano allá o mi hermana aquí. Oye, el hermano tal me ha dicho esto de esta hermana, ¿es verdad? No. Yo voy a ir directamente donde mi hermanita con él. Él está diciendo esto de ti. Y si es verdad, la hermana dirá sí, es verdad. Si no es verdad, pues tendré que hablar con el hermano. Ese es el procedimiento que Jesús dijo. Y esto aplica en el trabajo. Usted habla con su compañero, habla con la compañera. Y si esa persona no le quiere escuchar, usted va al jefe y después, si no le quiere escuchar el jefe, seguramente el jefe lo va a echar. Aplica en la iglesia, aplica en la familia. Uno va al hermanito, a la hermanita o le dice a la mamá, mamita, esto te he visto hacer o decir. Y después se va al papá o a la autoridad en la familia. Yo no voy a ir alrededor de otras personas a aumentar el chisme. Las cosas se hacen correctamente y la Biblia nos enseña cómo debemos de juzgar a una persona. Juan 8:15, Jesús dijo, ustedes juzgan según los criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Palabras de Jesús. ¿Cómo se juzga según criterios humanos? Hoy en día, Facebook, TikTok, cualquier otra plataforma, cualquier otro medio social, son una piedra de tropiezo para el cristiano. Porque esto ha abierto las puertas como ninguna otra cosa en la historia de la humanidad. Y nosotros nos creemos ahora, como tenemos esas plataformas, nos creemos con la autoridad del derecho de juzgar izquierda y derecha y a todos y todo. Y como nos juzgan a nosotros también. Muchas de las historias que usted ve en los medios sociales muestran un solo lado de la historia. No le van a contar la historia completa. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y si usted tiene que criticar o juzgar a alguien, hágalo con la sabiduría de Dios a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, no juzguemos, no critiquemos, porque cuando alguien lo juzgue a usted o la critique a usted o dé su opinión de usted, muy posiblemente no le va a gustar. No juzguemos a nadie, porque al juzgar a alguien estamos tirándole la piedra y esto duele, hace mucho daño. Nosotros no somos perfectos para estar juzgando o criticando. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos, en otras palabras, los que juzgan injustamente, no heredarán el reino de Dios? Esa es mi advertencia esta mañana. Para terminar, hermanos, hermanas, Juan 8, versos 10 y 11, Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Hermanos, hermanas, Jesús no condena. En el caso de esta mujer, le dio una oportunidad para el cambio. Vete, pero no peques más. Esta piedra que les he entregado representa la culpa por haber pecado. Me gustaría invitarles en esta tarde a que vengan aquí al altar y dejen esa culpa ahí, dejen esa piedra ahí y váyanse libres de toda culpa, váyanse libres de todo pecado. Jesús le dijo a esta mujer: tampoco yo te condeno. En otras palabras, yo te perdono. Cuando nos vayamos de este santuario, habiendo dejado estas piedras y dejado nuestras culpas y nuestros pecados aquí, hermanos, vayámonos libres, libres de toda culpa, libres de todo pecado, con la seguridad, mis hermanos y mis hermanas, que ya nadie va a tener el derecho de lanzarle una piedra a usted, mucho menos nuestro Dios Todopoderoso. Dígale a la persona que está a su derecha o a su izquierda: Jesús no condena. Jesús te perdona. Jesús salva. No tengan temor. Pasen adelante, traigan esas piedras. Vamos a hablar a nuestro Dios Todopoderoso.